Buenas tardes compañeros y maestra, mi nombre es Yáñez Mardueño Juan Manuel y les vengo a presentar el tema de estómago. Sin más que esperar, comencemos. ¿Qué es el estómago? El estómago es un segmento dilatado del tubo digestivo y esto lo hallamos en situación intermedia entre el esófago y el duodeno. Ocupa la mayor parte de la celda subfrénica izquierda y para los que se lo preguntan, la celda subfrénica izquierda es un espacio de la cavidad peritoneal que está comprendida entre el diafragma superiormente, el mesocolon lateralmente, el colon transverso inferiormente y por último la región celíaca medialmente. Dimensiones. Un estómago medialmente distendido mide un máximo de 25 centímetros de largo, que sería así más o menos 25 centímetros de largo, y de 10 a 12 centímetros de ancho si lo tomamos desde un borde a otro en la parte media del órgano, aquí aproximadamente, y por último mide de 8 a 9 centímetros en sentido antero-posterior. Seguimos. Ahora vamos a entrar en la configuración externa. Aquí vamos a encontrar cuatro subtemas, que serían las generalidades, la porción descendente, la porción pilórica y por último, la forma del estómago en el sujeto vivo. Empezamos con las generalidades. Al estómago lo han asemejado con una gaita, un cono vertical de base superior entre otros, pero viendo la realidad, el estómago comprende dos partes, una larga y voluminosa llamada porción vertical o porción descendente y otra más pequeña llamada porción pilórica o horizontal. Comencemos con la porción descendente. Ok, la porción descendente comprende aproximadamente las 2/3 partes de la longitud del estómago. Esta porción es oblicua inferior y anteriormente, y podemos distinguir dos elementos. Nada más aclarando, sería esta porción. Ok, y los dos elementos que se encuentran superpuestos, cabe aclarar, es el fundus gástrico, que sería esta parte de aquí. Este corona el cuerpo del estómago a la manera de una cúpula, como podemos ver. Y como segundo elemento tenemos el cuerpo del estómago. Ok, este se estrecha ligeramente de superior a inferior y del cual su extremo inferior forma la parte más declive del estómago. Ambos segmentos están separados el uno del otro por un plano horizontal tangente al borde del cardias, que es esta que tenemos aquí. Ok, ahora tenemos a la porción pilórica. Esta porción es horizontal, como podemos ver, y se dirige estrechándose ligeramente en sentido oblicuo superior hacia la derecha y posteriormente. Ok, cabe mencionar que su extremo derecho se une al duodeno, como podemos ver, a la altura del surco duodeno-pilórico. Continuamos con la forma del estómago en un sujeto vivo. Ok, todo lo antes mencionado fue la forma y orientación del estómago en un cadáver cuyos órganos han sido previamente fijados in situ en una posición vertical. Pero la forma del estómago en un sujeto vivo, ok, esto lo podemos ver a través de procedimientos radiológicos, y en estos el estómago adopta una forma por lo general no muy diferente a la que se presenta en el cadáver. Pero eso sí, las variaciones en detalle son muy numerosas, pero generalmente esto se debe a relaciones como por ejemplo con el sexo o con la edad o con la tonicidad de la pared gástrica, entre otros. Ahora sí, a lo que venimos. La forma del estómago del sujeto vivo, ok, examinado de pie se ha comparado con una J mayúscula, como podemos ver, una J mayúscula, en la que se describe una porción descendente larga y una porción pilórica horizontal mucho más corta pero ancha. Continuamos. Seguimos con caras y bordes. Ok, nuestro estómago presenta una cara anterior y otra posterior, que son más o menos convexas según el grado de represión del órgano. Estas caras se encuentran separadas una de otra por los bordes o curvaturas del estómago, que son dos y veremos a continuación. Primero tenemos a la curvatura menor, que es cóncava y se orienta hacia la derecha y superiormente. Esta se compone de dos segmentos, uno descendente y otro casi horizontal, que corresponden a los segmentos homónimos del estómago. Sería esta nuestra curvatura menor. Y luego tenemos a la curvatura mayor. La curvatura mayor es convexa y comprende tres segmentos. Un segmento superior, orientado superiormente y que forma el fundus gástrico. Luego tenemos un segmento medio, el superior. Luego tenemos el intermedio, que desciende y por último tenemos el segmento inferior, que es oblicuo superiormente y a la derecha posteriormente, que corresponde a la región pilórica. ¿Sí? Toda esa sería nuestra curvatura mayor, superiormente, medialmente, inferiormente. Seguimos con los orificios. El estómago comunica superiormente con el esófago por medio del orificio del cardias, e inferiormente comunica con el duodeno por medio del orificio pilórico. Ok, empezamos con el orificio del cardias. Este está situado aquí, como vemos, conecta con el esófago, y el orificio del caries está situado entre el extremo superior de la curvatura menor y el fundus gástrico. Ok, este orificio es ovalado y está orientado hacia la derecha superior y un poco anteriormente. Luego tenemos el orificio del píloro, que sería este de aquí. Está situado en el extremo derecho de la porción pilórica del estómago, que se encuentra orientado hacia la derecha, posterior y superiormente. Antropilórico.
Ok, como podemos ver lo tenemos señalado aquí. El píloro se halla precedido por el antro pilórico, el cual se caracteriza por su constitución muscular y por su mucosa. Las fibras musculares del estómago a esta altura presentan dos fascículos adosados al nivel de la curvatura menor y separados de 4 a 6 centímetros aproximadamente a la altura de la curvatura mayor. Estos limitan en las proximidades del píloro un espacio denominado canalis egestorius. En cuanto a su mucosa, ok, esta se caracteriza por su estructura glandular con células mucosas y células endocrinas secretoras de gastrina, las cuales son responsables de dos cosas, de la secreción ácida del estómago y de los movimientos del antro pilórico. Luego seguimos con la configuración interna, en el cual vamos a hablar tres subtemas, que serían las generalidades, el cardias y el píloro. Generalidades. Ok, como podemos ver aquí, cuando el estómago está vacío, su superficie interna presenta pliegues gástricos formados por la mucosa, los cuales desaparecen a medida que el estómago se distiende. Existen también en toda la superficie interna del estómago finos surcos que circunscriben pequeñas superficies poligonales ligeramente elevadas, aproximadamente de 3 a 4 milímetros de diámetro, y estas son denominadas áreas gástricas. Luego seguimos con el cardias, que es este pequeño de aquí. En el cardias, el color rojo del estómago contrasta en el sujeto vivo con la coloración rosa pálido del esófago. Como podemos ver, aquí se puede ver también en la imagen el cambio de coloración. Ok, el orificio del cardias presenta un repliegue, la válvula cardioesofágica, que corresponde en la superficie interna del orificio al ángulo formado por el esófago con el fundus gástrico, que sería este de aquí. Como podemos ver, el esófago con nuestro fundus gástrico a la altura del cardias. Igualmente, es importante saber que la superficie interna del cardias está plegada y sus pliegues irradian desde el cardias hacia el estómago. Estos pliegues desaparecen por distensión, así que no se ven cuando está distendido el estómago. Luego pasamos al píloro. El píloro está provisto de una válvula anular, la válvula pilórica, que sería esta de aquí. Ok, en el lado del duodeno, la válvula es plana y perpendicular a la pared duodenal, y en el lado del estómago, la superficie de la válvula se inclina oblicuamente hacia la pared gástrica y tiene una continuidad imprescindible con ella. Nada más para que sepan, la válvula pilórica es un repliegue de la mucosa elevado por un engrosamiento de la musculatura del estómago. Esto está denominado como músculo esfínter pilórico, que se puede apreciar aquí. Constitución. En esto vamos a tener que nuestro estómago está constituido por cuatro capas: una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. Comencemos con la capa serosa y muscular, que se pueden apreciar aquí. Ok, como podemos ver, la capa serosa o capa peritoneal comprende dos hojas que se adhieren a las caras anterior y posterior del estómago. Estas hojas tienen continuidad a lo largo de las curvaturas con las de los omentos. Luego tenemos a la capa muscular, que sería esta de aquí. La capa muscular está constituida por tres planos, y aquí se pueden apreciar 1, 2 y 3. Ok, tenemos el plano superficial que está formado por fibras longitudinales, un plano medio que está compuesto por fibras circulares y un plano profundo que está constituido por fibras oblicuas. Es importante saber que en la capa muscular, a la altura del píloro, las fibras circulares se espesan y constituyen el músculo esfínter pilórico. Luego tenemos a la capa mucosa y submucosa, que serían estas dos de aquí, la capa mucosa, la más gruesa de todas, y la submucosa siguiéndola. Ok, la capa submucosa es una capa de tejido celular laxo. Y en cuestión de la capa mucosa, ok, es roja en el sujeto vivo y después de la muerte esta se altera rápidamente tornándose gris. Continuamos con las relaciones. Aquí vamos a ver las relaciones de la cara anterior, posterior, la curvatura menor y mayor, del cardias y del píloro. Ok, cara anterior. La cara anterior del estómago presenta dos partes, una infratorácica y otra abdominal. La parte infratorácica se relaciona con la pared torácica por medio del diafragma y de los órganos situados superior e inferiormente al diafragma. Inferiormente, entre el estómago y el diafragma, se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado y con el ligamento triangular izquierdo. Además, inferiormente y a la izquierda se relaciona con el vaso. Luego tenemos la parte abdominal, la cual está relacionada superiormente y a la derecha con el hígado e inferiormente y a la izquierda con la pared abdominal. Y de ahí pasamos a la cara posterior. Inferiormente al ligamento suspensorio, el estómago está relacionado con la bolsa omental. Por medio de esta, se corresponde de superior e inferior con el diafragma, con la glándula suprarrenal, con el cuerpo y la cola del páncreas, con los vasos esplénicos, con el riñón y finalmente con el mesocolon transverso y el colon transverso. Igualmente, la cara posterior del estómago se relaciona también con la cara gástrica del vaso, a través de la bolsa omental.
así como por medio de los ligamentos gastroesplécnico y pancreoesplécnico. De aquí nos pasamos a la curvatura menor. La curvatura menor del estómago se une con el hígado por medio del aumento menor. Igualmente, la arteria gástrica izquierda y el pliegue gastropancreático alcanzan la curvatura menor un poco inferior al cardias. A lo largo de estos vasos se escalonan los nódulos linfáticos gástricos, que también están muy unidos a la pared gástrica. Y finalmente, la curvatura menor se corresponde también a través de la bolsa omental y el peritoneo parietal con la aorta, el tronco celíaco y el plexo celíaco. Y nada más para recordarles, nuestra curvatura menor es esta que se encuentra aquí. De aquí vamos a seguir con la curvatura mayor, que recordemos que esta va por todo esto. Ok, la curvatura mayor está unida superiormente con el diafragma por medio del ligamento gastrofrénico, más inferiormente con el hilio del vaso por medio del ligamento gastroesplénico, que contiene los vasos gástricos cortos y la arteria gastromental izquierda. Por último, a través del aumento mayor, la curvatura mayor está relacionada con las arterias y las venas gastromentales derecha e izquierda. Además, está relacionada con los nódulos linfáticos gastromentales que bordean estos vasos. Luego tenemos al cardias, que sería nuestra parte de aquí arriba. Este está situado a 2 centímetros a la izquierda de la línea media y se corresponde posteriormente a la derecha con la aorta, el pilar izquierdo del diafragma y el cuerpo de la undécima vértebra torácica. Anteriormente a esto, está en relación con el lóbulo izquierdo del hígado, sobre el cual forma un surco. Luego, seguimos con el píloro. En el píloro vamos a encontrar 4 bordes: el posterior, el anterior, el inferior y el superior. En cuanto al píloro en general, este está situado en la línea media o ligeramente a la derecha de esta, a la altura de la primera vértebra lumbar. Su borde posterior se relaciona con el páncreas por medio del extremo inferior y derecho de la bolsa omental. Su borde anterior está cubierto por el lóbulo cuadrado del hígado. Su borde inferior está cruzado por la arteria gastromental derecha, que pasa un poco inferior a este y se relaciona con los nódulos linfáticos subpilóricos. Y finalmente, su borde superior está relacionado con la arteria gástrica derecha, que se encuentra contenida entre las dos hojas del aumento menor. De aquí, por último, tenemos a los vasos y nervios, en los cuales vamos a encontrar a las arterias, venas, vasos linfáticos y nervios. Comenzamos con las arterias y venas. Las arterias del estómago proceden de las 3 ramas del tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda se divide en 2 ramas terminales que descienden a lo largo de la curvatura menor y se anastomosan con las ramas de la arteria gástrica derecha. Aquí tenemos a la arteria gástrica derecha y como tenemos 2 ramitas igualmente que van por la curvatura menor. La arteria hepática común, que es la que tenemos aquí, suministra también al estómago por medio de la arteria gastroduodenal, mientras que la arteria esplénica, que es esta que va por acá atrás, provee al estómago las denominadas arterias gástricas cortas, que son todas estas de aquí que están señaladas, como podemos ver. Todas estas arterias anastomosadas entre sí forman 2 arcos que recorren respectivamente las curvaturas menor y mayor del estómago. De estos arcos nacen, en ángulo recto, numerosas ramas que se distribuyen en las 2 caras del órgano. La parte superior del cuerpo del estómago y el fundus gástrico están irrigados por las arterias gástricas cortas de la arteria esplénica, las ramas esofágicas de las arterias gástrica izquierda y las ramas fúngicas de la arteria gástrica izquierda y esplénica. Aquí podemos ver las arterias gástricas cortas y las esplénicas. En cuestión de las venas, estas son satélites de las arterias y drenan en la vena porta hepática. Luego tenemos a los vasos linfáticos. Es preciso distinguir en el estómago 3 territorios linfáticos principales, que sería el de los nódulos linfáticos gástricos izquierdos, el de los nódulos linfáticos esplénicos y el de los nódulos linfáticos hepáticos. Aquí los podemos identificar, que sería territorio de los gástricos, lo tenemos por acá. Tenemos el territorio de los esplénicos, que está aquí. Y por último, el territorio de los hepáticos, que está todo esto inferiormente. Ok, el territorio de los nódulos linfáticos gástricos izquierdos comprende casi los 2 tercios mediales de la porción descendente del estómago y un pequeño segmento de la porción pilórica. En cuanto al territorio de los nódulos linfáticos esplénicos, está representado por la parte de la porción descendente del estómago, que se encuentra lateral al territorio de la arteria gástrica izquierda, desde el vértice del fundus gástrico hasta la parte media de la curvatura mayor. Todo esto. Por último, tenemos el territorio de los nódulos linfáticos hepáticos. Está constituido por el resto de la pared gástrica y se divide en 2 regiones secundarias, una superior o pilórica y una inferior o gastromental, que se prolonga inferiormente y a la derecha hacia el territorio esplénico. Por último, tenemos a los nervios.
Los nervios proceden de los nervios vagos y del tronco simpático, y se agrupan en tres pedículos. El pedículo de la curvatura menor, que está formado por los ramos gástricos de los nervios vagos, que serían estos dos de aquí, nervio vago izquierdo y nervio vago derecho. Cabe aclarar que los ramos del nervio vago izquierdo se dirigen a la cara anterior del estómago, mientras que los ramos del nervio vago derecho van a la cara posterior. Luego tenemos el segundo pedículo, o pedículo duodenopilórico, que se encuentra formado por algunos filetes nerviosos recurrentes del plexo hepático que inervan el píloro. Y por último, tenemos un pedículo subpilórico, que nace del plexo hepático y acompaña a la vena gastromental derecha. A estos tres pedículos es conveniente añadirle las ramificaciones satélites de las ramas de la arteria esplénica destinadas al estómago, que no entran en estos. Ahora, como un plus, yo les quise anexar la anatomía funcional del estómago, que veremos a continuación. Recordemos que toda la digestión inicia en la boca, donde nuestra saliva empieza a degradar la comida al igual que nuestros dientes al masticarla. De ahí pasa a nuestra faringe, luego al esófago y llega al estómago, donde comenzaremos ahora a describir. Nuestro estómago posee una doble función, de conducción y de reservorio. La conducción se realiza por el adosamiento de la curvatura menor y de las capas anterior y posterior de la mucosa. Este es el conducto que conduce los líquidos que llegan desde el cardias y los conduce directamente hacia el extremo inferior del estómago, luego al antropilórico, al píloro y finalmente al duodeno. Todos los alimentos se acumulan en el extremo inferior, que actúa como reservorio y tiene una capacidad de 1 a 2 litros. En cuanto al músculo, las fibras musculares longitudinales de la capa superficial y las fibras circulares de la capa media se aseguran de la trituración, el transporte y la evacuación del contenido. En sí, la digestión se efectúa gracias a la secreción de las glándulas gástricas que se encuentran en la porción pilórica y secretan gastrina, la cual es responsable de la secreción ácida y de las diferentes enzimas necesarias para la deglución. Todo esto termina con el bolo alimenticio semilíquido o semisólido. Muchas gracias por su atención, eso sería todo de mi parte.